Bueno, acá tenemos un formato totalmente realizado. Este pertenece a la Escuela de Educación Técnica número 5. Y en este momento lo que vamos a hacer es, después de reconocer la escuadra, vamos a darle medidas, que yo ya las escribí acá. Acá tenemos 25 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros y 10 milímetros. Y acá, desde este punto a este punto, hay 51 milímetros. Primer paso antes de hacer el formato. Vamos a utilizar una escuadra, en este caso de 45 grados y 90 grados, en la cual está dividida por centímetros y por milímetros. En este caso vamos a usar dos tipos de lápices. Uno es H, de mina dura, y en este caso un 2B, que es de mina muy blanda. Con este vamos a hacer las líneas auxiliares, línea de contorno. Vamos a empezar a dibujar con este y lo vamos a usar de una forma muy suave, y vamos a finalizar con este para hacer la línea de contorno, para darle terminación y color al trabajo. El primer paso para comenzar a hacer el rótulo, vamos a tomar de este extremo 25 milímetros, lo marcamos de una forma muy suave, vamos hacia el otro extremo y también marcamos 25 milímetros. Tenemos que recordar que para hacer un segmento necesitamos dos puntos de apoyo. En este caso sería el punto A y el punto B. Y así determinamos nuestra primera línea de margen. Ahora continuamos con el mismo trabajo, pero en la parte inferior vamos a la medida de 10 milímetros o su equivalente 1 centímetro. Este sería el punto A y vamos a crear el punto B, siempre marcando muy suavecito y sin marcar la hoja, y trazamos la línea. De esta misma manera vamos a continuar haciendo el contorno. Recuerden que es 1 centímetro, siempre va a ser 1 centímetro del lado derecho de la hoja. Apoyamos en el punto A y punto B y trazamos una línea. En este paso también son 10 milímetros. Este formato es equivalente para los 4 años de dibujo. Bueno, en este caso podemos medir la hoja que tenga sus 210 milímetros y su 297 milímetros. Esta medida forma la hoja A4. Una vez que ya tenemos conformado el formato, vamos a proceder a hacer el rótulo. En este caso, si medimos desde este extremo a este extremo, tiene que tener 175 milímetros. De este extremo hasta acá hay una medida de 51 milímetros. Bueno, ahora en este caso, en esta parte del video, vamos a medir desde este extremo a este extremo y de este extremo a este. Y nos vamos a dar cuenta que las medidas corresponden a 2,97 por 2,10. ¿Esto qué quiere decir? Que es una hoja típica de A4 que se usa normalmente en una fotocopiadora. Esta hoja, una vez que tiene hecho el formato por dentro, nos vamos a dar cuenta que si está bien hecho, que nos tiene que dar el valor de 175 milímetros. A esto mismo le vamos a agregar una línea de este punto a este punto de 51 milímetros, que es lo que le va a dar la altura al rótulo
Bueno, y como ven en este caso, ya hay unas medidas que las vamos a explicar en la siguiente parte. En este paso vamos a comenzar a completar el rótulo. Vamos a empezar por la parte inferior de la hoja, que sería desde acá. Y yo ya agregué la medida que corresponde a esta parte del rótulo, que son 10 milímetros. Y vamos a trazar la línea, siempre con el lápiz de 2H. Trazamos la primera línea. De este punto, de aquí hacia allá, vamos a marcar 60 milímetros. Y luego 65. Siempre tenemos que marcar en la parte inferior y en la parte superior. Siempre hay que recordar que una recta o un segmento está compuesto por dos puntos, el A y el B. Con otra parte del rótulo vamos a marcar 20 milímetros partiendo de los 10 que ya teníamos. Marcamos 20 y de este lado por igual. En este caso sería una línea horizontal de 20 milímetros de altura. En este caso tenemos que construir una línea vertical de 50 milímetros. Fíjense que nace desde el contorno del formato y va hacia el interior del rótulo. Vamos a marcar acá 50 milímetros. Recuerden que tienen que ser muy prolijos. Muy prolijos, porque después se llena con la caligrafía que va a corresponder a la parte del nombre del alumno, nombre del profesor, escuela, formato y número de lámina. Acá, como vemos acá, tenemos 50 milímetros, que son los que están acá, y hay que dividir la línea de 20 en dos líneas de 10 milímetros. Recuerden siempre el punto A, el punto B, y trazamos la línea. En el video lo que se va a mostrar es que existen líneas de contorno, que estas están marcadas con un lápiz 2B. Son las de línea más oscura. Después tenemos líneas de trazo fino, que están hechas con 2H, 3H o H. Eso es lo que diferencia un lápiz oscuro de un lápiz claro. Lo que vamos a hacer ahora es remarcar las líneas con el trazo grueso con un lápiz de 2B. Recuerden que hay que ser muy preciso y muy prolijo a la hora de pasar el lápiz, y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos de izquierda a derecha, levantamos el lápiz y volvemos a pasar otra vez sin hacer fuerza en el lápiz. Soplamos un poquito para que salga el grafito de la hoja, volvemos a repetir la misma operación en la línea que continúa. Y en este caso siempre vamos de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque el grafito nos queda en esta parte de la escuadra. Entonces cuando bajamos, soplamos un poquito y podemos continuar con la línea de abajo. En el caso que subamos la escuadra, vamos a ir manchando la hoja. Y eso no nos conviene. Queremos un trabajo prolijo.
Continuamos con la línea que sigue. Recuerden bien de ser muy precisos, si no le va a quedar una doble línea y este lápiz prácticamente no se borra. Ahora vamos a hacer las líneas verticales. Y ahí quedaría completo nuestro rótulo. Bueno, en esta parte del video vamos a comenzar por esta sección del rótulo. Fíjense que la letra no toca las líneas de contorno, sino toca a las líneas de trazo fino o líneas auxiliares en este caso, y estas llevan una medida de 1 milímetro de arriba hacia abajo y 1 milímetro de arriba hacia abajo. Del otro lado le damos el espesor a la altura de letra, en este caso sería una letra mayúscula, y la altura de espesor a la letra minúscula. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Venimos de vuelta al rótulo y marcamos 1 milímetro. Recuerden que la punta del lápiz tiene que estar bien afilada y no estilo grueso, porque si no va a ocupar más lugar. Vamos al otro lado de la hoja. Y comenzamos a trazar los renglones donde se van a apoyar las letras. Tenemos la primera, ahora vamos a tener la segunda. Recuerden que por el grupo de Classroom pueden hacer todas las preguntas que sean necesarias, que se le va a contestar. Bueno, y ahora vamos, fíjense, con la altura de la letra mayúscula. Partimos desde ya el 1 milímetro y le sumamos 2 milímetros más. Vamos al otro lado de la hoja. Y ahí obtenemos los renglones para la letra mayúscula y la letra minúscula. Hay que recordar que siempre la primera palabra va con mayúscula, la segunda con minúscula, la primera con mayúscula, la segunda con minúscula, la primera con mayúscula, la segunda con minúscula. El nombre de la escuela va todo en mayúscula, profesor la primera con mayúscula, el resto en minúscula, alumno la primera con mayúscula, el resto con minúscula, el curso lo mismo, la fecha y el número de lámina. Bueno, otra parte es el título o nombre del plano. Esta puede ser acotación, círculo, puede ser polígonos, isométrica, acotaciones, puede llevar el nombre que le dé el profesor en ese momento a ese plano. Y como va todo en caligrafía, tenemos que darle la medida de altura a la letra mayúscula, la altura a la minúscula. No puede tocar las letras a la línea de contorno ni por la parte superior ni por la parte inferior. Fíjense en aquí que yo utilicé unas medidas para darle las alturas. En este caso son como de acá, acá hay 21 milímetros, como en el caso de acá. Si sumamos 12 más 9 nos da 21 milímetros. Este es el tema de la letra, es según la altura, se le da, es proporcional. En este caso yo usé estas medidas.
En el caso que su profesor utilice otras, utilicen la que les da el profesor, ya que yo también doy dibujo en otras escuelas y utilizo estas medidas. Pero si su profesor las cambia, también es válido. Bueno, vamos de arriba hacia abajo, vamos a ir marcando los primeros 4 milímetros en nuestro plano que estamos haciendo nuevo. 4, y siempre con un trazo muy suave vamos a ir marcando. ¿Por qué siempre marcamos con un trazo suave? Porque de esa forma podemos borrar la línea sin dejar marcas. En el caso que marquemos muy fuerte, la hoja se va a marcar y cuando queremos borrar no se va a poder borrar, o se va a romper la hoja o se va a manchar la hoja. Recuerden que la prolijidad es parte de la calificación y de ahí obtenemos la nota para aprobar o desaprobar a los alumnos. Bueno, ya hice la de 4 milímetros, 4 milímetros. Ahora voy a hacer de acá hacia arriba unos 9 milímetros y nos va a quedar un espacio. Bien, ahí tenemos, en este plano tenemos las medidas para esta parte del rótulo. Acá ya está listo para comenzar a escribir en forma de caligrafía. Ahora vamos a hacer la parte del nombre de la escuela. ...6 milímetros... 6 milímetros... trazamos vamos a hacer la parte inferior, 6 milímetros, 6 milímetros y trazamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a hacer la caligrafía. Recuerden que dentro del libro de normas IRAM, que se puede descargar de Google muy fácilmente, está en PDF, obtenemos todas las medidas, pero el rótulo varía un poquito. Todas estas medidas están estandarizadas. El rótulo pertenece a la escuela, quizás en otros rótulos no es igual, pero son parecidos, pero la caligrafía sí está normalizada. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más normalizado que se pueda, según el año en que se encuentren ustedes. Vamos a empezar por el primero. Vamos a empezar con la mayúscula. Esa es la L mayúscula, la letra A, si la buscan en el libro, están de esta forma. Y en este caso sería la lámina número 1. El curso. En este caso tiene que poner curso y división. Y el grupo
al que pertenecen. Y acá es la fecha. Recuerden que la primera siempre es en mayúscula, el resto en minúscula. Y acá va en número la fecha que se realizó el trabajo. Ustedes pueden colocar la fecha en que lo hicieron el día en su casa. Bueno, alumno, recuerden que hay algunas letras minúsculas que tienen la altura acá, como la mayúscula, y otras tienen por debajo, como la letra J, la letra G. Y acá tendrían que escribir primero el apellido y el nombre. Bueno, y acá vamos a poner nombre de plano. Y acá en el nombre de la escuela va todo en mayúscula. Escuela de Educación. Secundaria, técnica, número 5. Y listo. Así finalizamos nuestro plano. Recuerden, comenzamos con todo con lápiz 2H y finalizamos con lápiz HB o 2B, 3B. Recuerden que el HB es el H, recuerden que el H es H, 2H, 3H. O fíjense cómo lo pueden hacer con el lápiz que tengan en su casa. Pueden preguntar, pueden consultar a cualquier profe del grupo de Classroom, o me envían un mensaje y yo se lo contesto, no hay problema en eso. Y finalizamos.